televidentes del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, terapeuta familiar, y el objetivo de este programa es hacer de sus vidas y familias un pedacito de cielo. Creo firmemente que para todo problema humano existe una solución si confiamos en Dios. Hoy vamos a orientarles con otro tema crucial en el desarrollo de nuestros niños. Y tenemos que conocer de esto porque nuestros hijos están en clases virtuales. Y antes el profesor, como tenía la experiencia en los problemas de aprendizaje o desarrollo motor o motriz que podía presentar un niño, llamaba al representante y le decía: he escuchado o observado que su hijo tiene algún tipo de trastorno y requiere ayuda profesional. Pero con las clases virtuales, es decir, las clases en casa, nosotros, los padres de familia y los familiares, tenemos que estar muy atentos con las dificultades cognitivas que pueden presentar nuestros niños. Es decir, con algún tipo del trastorno del neurodesarrollo. Por ese motivo, conozca esos trastornos y tome nota de cómo los voy a ir desglosando para que usted pueda darse cuenta. Empecemos conociendo que hay 5 tipos de trastornos del neurodesarrollo, los que pueden ser detectados a muy temprana edad y pueden presentarse de forma permanente o transitoria. Estos son el trastorno de la comunicación, el trastorno del espectro autista, que ya lo explicamos en un programa anterior, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el de dificultad de aprendizaje y también el de discapacidad intelectual. Hoy nos vamos a enfocar en el trastorno de la comunicación, que es la dificultad de un individuo para comunicarse adecuadamente, a pesar de tener las capacidades para hacerlo de acuerdo con lo esperado a su edad. Dentro de este tipo de trastorno encontramos 6 subcategorías, como el trastorno de la expresión, de la comprensión, el fonológico, el de la tartamudez, el ceceo y el trastorno de la fluidez del habla en la infancia. De esas 6 subcategorías nos enfocaremos en el aspecto fonológico, que según las estadísticas es muy frecuente en los niños de etapa preescolar. Inclusive, muchos adultos presentan este tipo de trastorno porque sus padres no buscaron ayuda profesional para corregirlo en la niñez y en la etapa adulta no se han dado cuenta que no pronuncian bien algunas letras o palabras. La mayoría de la población cuenta con algún tipo de problema en la pronunciación. Ponga atención con lo que vamos a tratar hoy, porque si sus hijos no están pronunciando bien el sonido de las letras, palabras u oraciones, usted podría pensar que es normal porque son pequeños. Inclusive, muchos padres, para engreír a sus hijos, les hablan de forma mocha o de forma mocha imitando como hablan sus hijos o en diminutivo. Por favor, no haga eso. Usted debe ayudar a sus hijos a progresar en sus habilidades, estimulando, corrigiendo y ayudando para que aprendan a hablar muy bien. Hemos invitado a la especialista, la psicóloga María Fernanda Chan, analista conductual, para que nos oriente con el trastorno fonológico, comúnmente conocido como trastorno de los sonidos del habla, que es la dificultad para formar los sonidos para hablar. Ponga atención en no confundirlo con el trastorno del lenguaje, en el cual hay problemas para comprender y producir el lenguaje. Algunos de los síntomas del trastorno fonológico son dificultad para coordinar el movimiento de la mandíbula, lengua y labios, que ayudan para una articulación clara. Dificultad para entender el habla después de los 3 años de edad. Problemas para producir sonidos específicos del habla. Desarrollo del habla retrasado en comparación con otros niños de la misma edad. Deficiencia en la coordinación motora de los músculos faciales, como masticar o sonarse en la nariz. Voz ronca o áspera o nasal. Cambiar abruptamente el timbre o volumen de voz o quedarse sin aire al hablar, el cecear y tartamudear. Con esta información necesitamos el apoyo del especialista, que nos va a orientar en el cómo darnos cuenta y cómo ayudar en casa si nuestros niños tienen este tipo de trastornos. Así, los padres, madres, abuelos o tíos puedan buscar ayuda profesional inmediatamente. No permita que sus niños, a medida que van creciendo y llega la etapa de la pubertad y adolescencia, puedan ser objeto de bullying o de algún tipo de burla, afectando la autoestima de ellos por no buscar ayuda profesional oportuna. Así que con este tema muy importante para el desarrollo exitoso de las habilidades motoras y cognitivas de nuestros hijos, nos vamos a ir a un corte. Ya regresamos. Quédese con nuestro programa Karina en Casa.
bloque de nuestro programa Karina en Casa. Estoy con nuestra hermosa invitada, la psicóloga María Fernanda Chan. Ella es analista conductual y nos va a explicar sobre este problema fonológico que es parte de uno de los trastornos del neurodesarrollo. María Fernanda, qué gusto tenerla en nuestro programa Karina en Casa. Bienvenida. Gracias, Karina, por invitarme. Efectivamente, dentro de los trastornos que habías especificado anteriormente, pues está el trastorno fonológico, que por lo general no te das cuenta de aquello a partir de los 5 años en adelante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todo niño antes de los 3 años pues tienen ciertas deficiencias en las pronunciaciones de ciertos fonemas. A partir de los 3 años se espera que un niño pueda expresarse de forma fluida, pero aún así omitan ciertas consonantes o omitan o suplanten ciertas consonantes. Pero a partir de los 5 años en adelante se espera que ya el niño pueda hacer la pronunciación completa de cada una de las palabras. Ya, ok, entonces esto es importante que conozcamos la edad, ¿no? Exacto. O sea, la edad, porque si hasta los 3 años o 4 años mi hijo o mi hija todavía está hablando mocho o no pronuncia bien, dice cado en vez de carro, Exacto. yo de pronto me puedo decir es normal, pero si tiene 5 años o ya entra a los 5 años y sigue hablando mal, necesita ayuda terapéutica. Exacto. Ahí por lo general lo que se hace a los 5 años empiezas a empujarlo un poco más como papá y mamá, o sea, la realidad de la vida. Como papá y mamá empiezas como que no, se dice así, carro, vamos conmigo. Y a lo que practicas te das cuenta si el niño en realidad se le está haciendo muy difícil pronunciarlo. Entonces ahí uno asiste a un terapeuta de lenguaje donde le hacen una evaluación específica sobre las pronunciaciones de cada palabra y de los consonantes específicos. Pero lo importante sería que si nuestros hijos ya empiezan a crecer, ya empiezan, mejor dicho, a hablar, ya están pronunciando las letras, las palabras, las frases, nosotros como padres de familias tengamos mucho cuidado en enseñarles a hablar correctamente, como decíamos en el primer bloque. No apoyarlos con el diminutivo o con la palabra mocha o reírnos pensando que es normal o porque es chiquito, déjalo que hable así, sino que como padres tenemos que ir corrigiendo. ¿Qué pasa si el padre no se da cuenta y no pide ayuda profesional? ¿Se dan esos casos? Claro, es lo que yo te comentaba anteriormente. Cuando estábamos conversando te decía que por lo general cuando un niño no puede pronunciar bien ciertas consonantes ya se ve el efecto en el proceso lectoescritor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si te das cuenta cuando tú coges un dictado o tú vas a escribir algo, tú dices, ok, el carro está afuera y tú vas escribiendo, pero uno mismo se autodicta. Entonces al autodictarte tú empiezas a decir el cado. Entonces el niño va a escribir cado en vez de carro. Ya. Por eso es que Entonces ahí ya se ve, ya no solo es un problema con la parte fonológica, sino que se convierte en un problema en la parte lectoescritora, porque va a haber un problema al escribir y obviamente el niño al leer lo que está escribiendo, pues el profesor, en este caso en la escuela... Es impresionante esto, María Fernanda, porque cuando ya somos adultos, inclusive para escribir, la ortografía a veces es pésima, porque no nos damos cuenta cómo pronunciamos, o el timbre, o el tono, o la letra, cómo suena, entonces por eso escribimos mal. Y también nos vamos quedando con eso cuando somos adultos, porque cuando éramos pequeños en la familia, como que se hace una costumbre también hablar mal, o no pronunciar la S, no pronunciar bien, por ejemplo, la M entre palabras, o la P. Todos estos son problemas de la fonología. Claro, y hay algo súper importante que sí quiero acotar que hoy en día como profesionales nos estamos dando cuenta es que los niños tienen teléfonos a temprana edad, básicamente. O sea, estamos hablando que hay niños que tienen teléfonos a los 6, 7, 8 años. Y cuando uno hace un mensaje de texto, ¿qué es lo primero que hace el texto? Te da la palabra, tú vas poniendo... me voy a y ya el texto mismo, digamos en WhatsApp, te pone la palabra. El autotexto, correcto. O el autocorrector. Entonces, no está permitiendo en este caso al individuo o al niño, porque me ha pasado con niños, no les permite como que razonar la palabra que tienen que escribir, ¿ya? O está el autocorrector que es, ok, te corrige la ortografía, en este caso. Pero cuando ya tienen que hacer la parte lectoescritora, que es a puño y letra, pues ahí te das cuenta que el niño tiene un inconveniente, una dificultad como tal en el proceso lectoescritor. ¿Y qué pasa cuando la madre o el padre o la familia tampoco pronuncia bien, no habla bien? ¿No los pueden corregir a los niños?
Claro, cuando la mamá o el papá tiene la misma dificultad, pues ahí habría que ver quién como miembro de la familia lo debe guiar. Por lo general, cuando hablamos de un trastorno, definitivamente el niño tiene que asistir a un profesional. Sí, y eso lo pregunto porque estamos en clases virtuales. Y en clases virtuales estamos dentro de casa, estamos con la familia constantemente, el profesor está detrás de una pantalla, tiene que atender a los niños, pero ya no es lo mismo que el profesor escuchaba y decía, repite conmigo, vamos a repetir 5 veces, o le hacía la escritura para que refuerce esa palabra, esa consonante o esa vocal que no pronunciaba bien, y ahora en casa no se lo puede hacer. Entonces, imagínese usted que nos está escuchando. Es mucho más difícil en casa porque no es solo la parte participativa de poder escuchar al niño y ver qué niño tiene dificultades fonológicas, sino también en la parte escrita, porque hoy en día los chicos tienen que solo presentar una imagen para probar que el deber o que la tarea ha sido hecha. Más no es como antes, que tienes que entregarle y el profesor te va corrigiendo tanto el tamaño de letra como la ortografía, como la pronunciación. Obviamente es mucho más... hay mucho más enfoque, pero de forma presencial. Entonces el deber hoy en día es el del padre de familia. Exactamente, exactamente. Y cuando nuestros niños están pequeños y ya están en la etapa de la pubertad y van a la adolescencia, son como etapas de aprendizaje, ¿no? Cuando están en la etapa de hasta un año, que comienzan a dar las palabritas, balbucear y tienen 2, 3, 4 años, ¿qué podría hacer el papá o la mamá en casa para ayudarle a que comience a hablar bien, pronunciar bien? Por lo general, el padre de familia ayuda a partir de los 3 años. Porque, como te decía, a partir de los 3 años un niño ya te puede relatar una historia, qué hizo, qué quiere. Entonces ahí, como el resto de las palabras dentro de la oración que hace el niño están bien pronunciadas, te empiezas a dar cuenta si el niño lo omite, o sea, en vez de decir libro, dice libo. Si empieza a sustituir, que en vez de decir carne, dice calne, o sea, está sustituyendo la R con la L. O está el ceseo, que también lo conversamos un poquito, que es la distorsión, o sea, que el niño añade un sonido extra a la palabra, por ende es un sonido que no existe, ¿ya? O es como que tuviera algo en la lengua. Exacto. Que no termina de pronunciar bien. Exacto. O el tartamudeo. Pero es un sonido que no existe, ajá. Exactamente. Ajá. Sí, el tartamudeo no va tanto dentro del trastorno fonológico, pero sí está la omisión, está la distorsión cuando suplantas la consonante. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta. Ok. ¿Qué letras son las que más problemas tienen las personas para pronunciar? La R, la S, la L, algunos niños la G, que sale desde aquí, pero por lo generalmente, te digo, a los 3 años te empiezas a darte cuenta. Yo como mamá y como terapeuta le diría a los papás, empiecen a hacer un listado de las palabras que el niño no pronuncia bien, porque en ocasiones tal vez no sea un trastorno, tan solo es que el niño te dice cocholate en vez de chocolate, y ya después de los 3 meses lo deja de decir. Tampoco queremos alarmar a los papás a algo más allá, pero si tú te das cuenta que te empieza a decir cocholate en vez de chocolate, murciélago en vez de murciélago, entonces ahí están haciendo una inversión. Ajá, exacto. O si empieza a decir libo, cado, entonces tú sabes que está suplantando una consonante. Entonces, hacer un listado de esas palabras que en realidad no se están comprendiendo de forma fonológica para poder determinar, ok, ¿es algo frecuente o es algo que lo hace cuando está solo con la abuelita, como tú decías, porque lo están mimando? Porque me ha pasado que el niño solo lo dice cuando está con la persona que lo mima, ¿ya? O si en realidad es algo que es muy frecuente, que lo hace todo el tiempo y a pesar de las correcciones que se le hace, el niño te das cuenta que lo intenta pero que no logra sacar la pronunciación adecuada. Ok, entonces para las madres que nos están viendo, los padres, los abuelos, sí sería recomendable decirle, no le hable como chiquito, como bebito, no imite la forma de hablar de su niño o no le ingría con las palabras incorrectas. ¿Es necesario que no hagan eso o...? A partir de los 3 años no es necesario, porque ahí te das cuenta, claro, ahí te empiezas a dar cuenta, más cuando ocurre muy frecuente. Ya cuando ves que el niño frecuentemente está haciendo estas omisiones, inversiones o sustituyendo, creando sonidos que no existen en realidad, yo sí diría tener mucho cuidado con cómo le hablamos al niño. Si es obviamente un niño que solo tiene problemas con la palabra murciélago o chocolate o refrigeradora, que es una palabra muy, muy extensa y tiene muchas consonantes que nosotros llamamos trabadas, entonces pues lo dejaría pasar.
Perfecto. Entonces, con esto tenemos que aprender en el siguiente segmento, María Fernanda, qué técnicas podemos usar en casa para que las mamás ayuden a los niños y a las niñas, inclusive a nosotros los adultos, corregirnos, porque qué adulto a veces no pronuncia bien alguna sílaba o letra, consonante o vocal, y a veces cuando hablamos muy rápido, que a mí me pasa, también me confundo, se traba la lengua y uno tiene que respirar, calmarse. Entonces vamos a ver qué estrategias podemos aplicar en casa, tanto para niños y para adultos, porque este problema es un problema que se puede presentar a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. María Fernanda, entonces nos vamos al corte. Sí. Ya regresamos. Estamos en nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón y estoy con María Fernanda Chan. Ya regresamos. Tercer bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con María Fernanda Chan. Ella es psicóloga y analista conductual. Entonces estamos aprendiendo de este trastorno del desarrollo, que es la comunicación, la fonología y cómo se presenta el problema de la fonología. María Fernanda ahora nos va a explicar qué técnicas poder hacer en casa para corregirnos y ayudar a corregir a nuestros hijos. Sí, bueno, vamos a recordar que en casa es un ambiente mucho más natural, que no es un ambiente terapéutico específico, entonces tenemos que hacer cosas súper sencillas en las cuales el niño en realidad pueda acatar la orden del padre de familia y añadiendo a eso, pues que sea algo muy de juego, porque el niño en realidad, los niños aprenden jugando, claro, muy lúdico, como usando otra palabra, pero tiene que ser muy de juego, cosa que el niño pueda eventualmente pues aprenderlo y en realidad interiorizarlo. Exacto. Porque estamos hablando de niños que no, o sea, si es un niño de 3, 4, 5 años o 7 años, en realidad no se dan cuenta hoy en día como que lo que viene a futuro si no practica o no mejora esa parte fonológica. Uno como adulto, como mamá sí, pero tal vez el niño no. Cuando ya somos adultos y hablamos mal, no pronunciamos bien, dicen, uy, esa persona no es bien educada, no tiene un buen nivel de educación. Entonces tenemos que corregirnos la forma de hablar para que también eso vaya con nuestra imagen, nuestra presencia y nuestra profesión. Hay que corregirlo y tomarlo en serio. Correcto. Entonces, una de las primeras cosas, y bueno, y eso ayuda bastante igual para los chicos, un poquito con lo que es meditación, es la respiración. O sea, antes de trabajar cualquier ámbito fonológico, es hacer que el niño en realidad respire y en ese caso como que se calme, como que esté en ese momento presente. Entonces hacemos respiración por la nariz, inhalamos y lo hacemos 3 veces, Karina, y exhalamos primero por la boca 3 veces, luego lo hacemos otra vez por la nariz y... Yo lo voy a hacer. Sí. Entonces usted que está ahí, inhalamos. Nos sentamos quietos. Nos sentamos quietos. Vamos a respirar. Claro, súper. El niño esté recto para obviamente poder coger todo, inhalar lo más que pueda. Entonces vamos 3 veces. Y exhalamos. Exhalamos por la boca. Y otra vez. Y una última. Muy bien. Repetimos el mismo ejercicio, pero hacemos que el niño después exhale por la nariz. Igual 3 veces. Muy bien. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la nariz. Esa es una técnica de yoga bien chévere, ¿eh? Yo la practico. Sí, sí. Okay. Bueno, se lo usamos bastante con los chicos también. Okay. Entonces lo hacemos con los chicos 3 veces. Sí. Yo me pongo los dedos en la nariz para sentir la presión. Entonces inhala y exhala. Inhala y exhala. Muy bien, me encantó. Sí. Y luego lo que procedemos es, no vamos a ir directamente con la palabra, sino que vamos a buscar esa consonante específica que estamos buscando, que le falla, correcto. Ya. Entonces, en caso de ser la S o la L, empezamos primero con la posición de boca para que el niño se dé cuenta. Obviamente habría que tener un espejo frente al niño que sea grande, que ocupe la mitad de su cuerpo, de tal forma que el niño pueda ver el movimiento de la boca como tal. Entonces, si es la L, hay niños que son más grandes y tú les puedes explicar, pon la lengua, hagamos la L. ¿Cómo sería, María? Coloca tu lengua en el paladar superior. Todavía sin hacer la L, solo estás haciendo el ejercicio de mover la lengua. Okay. Y ahí dices, vamos a hacer la letra L. Exacto. Entonces
Entonces, por lo general es cuando ves la dificultad del niño, ¿ya? Algunos van a tener dificultad moviendo la lengua, en otros casos el niño sí te va a poder hacer la pronunciación de la consonante como tal. Y luego empiezas, puede ser por el uso de imagen u objetos, a decir, ok, vamos, la, empiezas a juntarlo con una vocal, ya, o sea, vas de a poquito, una vocal. Y lo haces respirar cada vez, respira, la, exacto, ya. ¿Para qué? Para que el niño aprenda a pausar, que es lo que estabas comentando anteriormente, que una vez se dispara y empieza a hablar mucho o muy rápido. Ajá. Entonces empiezas la. Después le. Con cada vocal. Con cada vocal, correcto. Y luego empiezas a incorporar ya otras vocales y consonantes. Lápiz, ya, lento. Ahora, como tenemos poquito tiempo, ¿cómo hacemos con la R, que es como a veces la R y la S? La gente y nosotros inclusive hablamos y nos comemos la S. Y los niños, el problema con la R, que es súper difícil que pronuncien carro, dicen cado, y uno está, repite. Claro, con la R es un poquito distinto. Con la S haces el mismo ejercicio de la L, ya, vas de a poquito. Pero con la R sí vamos a tener que utilizar la herramienta del lápiz, que sí lo comentamos cuando estábamos conversando fuera del canal, que te pones un lápiz, ¿para qué? Para que el niño pueda hacer la vuelta de la R, claro, con la lengua para poder hacer la pronunciación. Es algo que en realidad si van a trabajar la R tienen que hacerlo siquiera mínimo unas 2-3 veces al día para que el niño en realidad pueda hacer la R que tiene que hacer, o sea, el movimiento de enrolar la lengua, exacta. Mínimo 2-3 veces al día, porque eso es de práctica. Ya. Okay, entonces se pone el lápiz en la boca. Primero para hacer el sonido aislado. Para hacer el sonido aislado, no importa que babee, que se ensucie, desinféctelo, pero tiene que estar ahí con el lápiz. Y primero hacemos no la doble R, sino una R. Ra. Claro, es más fácil que hacer ra, porque tienes que alargarlo más. Entonces haces ra, re, y así, con cada vocal. Y luego empiezas a hacer ra, claro. Re. Ah, muy bien. Mamás, vean este programa todas las veces que sea necesario hasta que se aprendan cómo hacer esta técnica, porque así de sencilla es cuestión de práctica. Sí. Una vez que ya tengas, pues, que empiezas a practicar consonante aislada, consonante con vocal, ya empiezas a hacer palabras de 2 sílabas, vas a palabras de 3 sílabas y ya puedes empezar a practicar algo que igual vamos a hacerlo un poquito antes de que se nos acorte el tiempo. Empiezas a hacer un ejercicio súper sencillo donde pronuncias las palabras enteras, pero separando las sílabas. Sí. María Fernanda va a revisar en su celular porque cuando está en su consultorio ya tiene la pantalla o tiene el pizarrón grande y son palabras que hay que verlas. Con láminas también se usan. Ajá. Repetirlas, entonces, aquí sí. En este caso el celular. En ese caso sería repite, ro, pe, se, ra. Okay. Y así van repitiendo, por ejemplo, el otro es como pero despacio, todo separado. Ro, pe, se, ra. Muy bien. Ya, y por ejemplo, ahí extiendes una palabra más difícil que con esas 2 palabras y pones micrófono. Si se dan cuenta, en ese caso de la R, es una sola R y no es la R que es tan pronunciada para que sea más fácil. Y la técnica es utilizar estas palabras que usted... Exacto, claro, que la R esté dentro de en medio de las palabras. Ajá. Y luego lo que hace es pronunciar mucho más fuerte, destacando la consonante que se le dificulta. Toro. Ya. Entonces empiezas a destacar esa consonante como tal. Micrófono. Ya, pero haces destacas la R como tal. Énfasis. Exacto. Haces el énfasis. Y ahí es cuando ya empiezas, ya cuando el niño pueda hacer este ejercicio más fluido, luego de eso ya puedes hacer los trabalenguas. Los trabalenguas. Exacto. Trabalenguas vienen mucho después, Okay. ¿Y esto cuánto tiempo toma, María Fernanda? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? Donde vemos un cambio en el niño. Es indefinido porque sabemos que, bueno, cada niño es diferente, pero por eso decía que practiquen mínimo 2-3 veces al día. Es un ejercicio muy sencillo, pero sí te puede durar alrededor de unos 3 meses. Y también el de grabarse y mirarse, ¿no? Grabarse, mirarse. Escucharse cómo se está pronunciando. Los niños que ya pueden leer, pueden tenerlos un domingo, un sábado leyendo algo muy pequeño, un párrafo muy pequeño en voz alta para toda la familia. O sea, son cositas que
uno, mantienen esta unión familiar que se ha perdido a través del tiempo. Dos, es una práctica del niño constantemente leerle a alguien. Yo lo practiqué mucho con mi hija la mayor, que le tenía que leer a la hermana, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para desenvolver esta habilidad del niño, para la pronunciación y entre otras habilidades que en realidad van a encontrar haciendo este ejercicio. Muy bien. El tiempo se nos va volando en la televisión, ya se nos concluyó el tiempo de nuestro tercer bloque, entonces el resumen sería que las mamás escuchen las palabras o las letras que el niño tiene problema para pronunciar, apúntela. Después que la ha apuntado, entonces decir, ok, nos vamos a enfocar en estas y vamos a practicar ciertas palabras. Y practica las técnicas que dio María Fernanda paso a paso y despacio, 2 o 3 veces al día y todos los días. Después de eso también aumentar más palabras y después de aumentar más palabras viene nuestra trabalenguas. Y también el de leer en voz alta para que vaya practicando y a ver si me aprendí bien la lección y también grabarnos. Sí, funciona mucho grabarnos, hacer que el niño algo muy divertido que puede ser que canten, hagan karaoke. O sea, son cosas que en realidad ya pueden hacer cositas familiares que son divertidas, pero obviamente con la segunda de poder fomentar y ayudar al niño en esa pronunciación. Con la intención de que vaya mejorando su pronunciación. Y así también nosotros los adultos vamos mejorando, porque a veces tenemos errores que no nos damos cuenta y pasamos unas vergüenzas terribles. Sí, es verdad. Ok, bueno, seguimos en nuestro programa Karina en Casa con la psicóloga María Fernanda Chan. María Fernanda, muchísimas gracias por habernos dado todas esas técnicas, todo ese aprendizaje maravilloso y súper valioso. Gracias. Gracias, Karina, por invitarme y espero que practiquen y comentarán con Karina si les funciona o no les funciona. Así es, muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa Karina en Casa y recuerde que todos podemos hacer de nuestra vida y familias un pedacito de cielo. Hasta pronto.